Hace un año tuve el honor de participar por primera vez en este acto de homenaje a la Constitución coorganizado por la Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno. Hace un año, en Europa, no había una guerra provocada por un autócrata con el fin de destruir la independencia de un país. Hace un año, Rusia no había invadido Ucrania, provocando la mayor crisis política mundial de las últimas décadas. Por ello, me gustaría que mis primeras palabras sean de solidaridad con el pueblo ucraniano, con los dirigentes del país y con las familias que viven en España la angustiosa espera del retorno a una Ucrania libre y en paz. Desde esos primeros días fatídicos del mes de marzo, España se convirtió en tierra de acogida de aquellos que huían del terror de la guerra, como en su día otras tierras hicieron lo mismo con los exiliados y exiliadas españoles. Más de 150.000 ucranianos y ucranianas viven acogidos ya en nuestro país, lo que sitúa a España entre los países europeos con más protecciones concedidas. Madrid ha tenido un papel clave en esta crisis. Más de 22.000 ucranianos y ucranianas residen ya en nuestra comunidad. En Madrid se abrió el primer centro de atención a refugiados y refugiadas, el que más actividad ha tenido de toda España. Y en Madrid se celebró el pasado mes de junio la cumbre de la OTAN, una reunión con un significado trascendental en el contexto de guerra en suelo europeo en el que nos encontramos, cuya organización ha sido un éxito de país y una imagen de ciudad reconocido mundialmente. Iniciando este acto homenaje a la Constitución en su 44 aniversario, me gustaría recordar por un momento una imagen. Seguro que muchos de ustedes la tendrán ya en su memoria. Se trata de la fotografía en la que se ve bajar por la escalera central del hemiciclo del Congreso de los Diputados al poeta de la generación del 27, Rafael Alberti, y a Dolores Ibárruri, la pasionaria, presidenta entonces del Partido Comunista de España, que este año cumple su primer centenario. Ambos caminaban despacio, seguros, cogidos del brazo. Era el acto de solemne apertura de la primera legislatura democrática tras las elecciones de 1977 que habían devuelto la democracia a nuestro país. Se dirigían a su puesto en la presidencia del Congreso de los Diputados. Esa instantánea fue recogida por la fotoperiodista del País, Marisa Flórez, una de las pocas mujeres que en aquel entonces ejercían esa profesión tan importante y tan necesaria. Con la lucidez de su audacia, esta mujer periodista logró interpretar lo que tenía ante sí, incluso antes de que sucediera. Vio en la imagen un significado que había que inmortalizar, la representación de los valores que animaron e impulsaron el trabajo y el desarrollo del texto constitucional, el reencuentro y la reconciliación, el fin del enfrentamiento cainita como valor supremo. Gobierno y oposición, oposición y gobierno, deseosos de poner fin a una sociedad amortajada, hicieron posible el cambio que condujo a que dejáramos de ser españoles a secas para pasar a ser ciudadanos y ciudadanas españoles. Permítanme que hoy, más que nunca, destaque la importancia del concepto de ciudadanía. Todos somos ciudadanos y ciudadanas españoles que poseemos derechos, que disfrutamos de libertades y que tenemos instrumentos jurídicos para defender nuestros intereses tanto individuales como colectivos. Durante la dictadura solo fuimos españoles, nacidos en nuestro país, pero personas que carecíamos de derechos fundamentales y de capacidad de obrar en aspectos cruciales de nuestra existencia. Con la Constitución pasamos a ser ciudadanos y ciudadanas con igualdad de oportunidades, con igualdad de derechos, con deberes y con obligaciones, dejando atrás ese estado en el que el paternalismo del sistema se hacía cargo de nuestra voluntad para deshacer y hacer con ella a su conveniencia. La Constitución nos hizo ciudadanos y ciudadanas libres, capaces de intervenir en política para construir un futuro sin ninguna limitación ni dependencia más allá de la meramente constitucional. Esa primera conquista nos dio el derecho a asociarnos para defender proyectos políticos distintos, a constituir sindicatos para defender los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. En 1978, además de conseguir la condición de ciudadanía, dejamos algo atrás. Dejamos atrás un pasado estremecedor,
de enfrentamiento civil, de inquina y de beligerancia, que se manifestó en forma de guerra, de represión y de opresión, de exilio y de clandestinidad. Y conviene recordarlo. Hay que tenerlo siempre muy presente, porque en la España reciente la única dictadura que ha habido ha sido la franquista y su único tirano, el general Franco, cuyo cadáver permanecía hasta hace bien poco, hasta que el Gobierno puso fin a su culto en un monumento nacional, del mismo modo que la Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada, puso fin a su exaltación. Por todo ello, hay que conmemorar adecuadamente la Constitución, como lo que es, como implicando conmemorar nuestro espíritu de libertad y el consenso de entre ideas diferentes que dio a luz el proceso democrático. Los consensos son inherentes a nuestro proceso histórico reciente. Sin ellos es inconcebible eso que llamamos con tanto orgullo transición democrática. Sin ellos no hubiera sido posible ni la Constitución, ni los pactos de la Moncloa, ni las sucesivas renovaciones de los órganos judiciales habidas durante décadas, ni las 2 reformas constitucionales que se han abordado en nuestro país. Porque el consenso y el diálogo hacen que la política sea un servicio útil para el bienestar de la ciudadanía y no una actividad para lograr éxitos personales o imponer visiones excluyentes. Lamentablemente, hace tiempo que en nuestro país no hay consensos en las obligaciones constitucionales más evidentes. Por ejemplo, en la renovación de los órganos del Poder Judicial o incluso del mismísimo Tribunal Constitucional, para lo que se necesita una amplia mayoría. Las trabas que se han puesto no son precisamente ejemplares, ya que dejan la preocupante sensación de que muchas veces de la Constitución solo se coge la parte que interesa cuando más interesa, y si no, simplemente se usa para arrojarla con radicalismo contra el adversario. Cuando la lógica del bloqueo se impone, la democracia se resiente, y es una exigencia de la propia democracia recordarlos todos los días. Ahora, todo es distinto de aquel espíritu de reconciliación y de reencuentro. Sin embargo, el acuerdo sigue muy presente en nuestros días. Numerosos ayuntamientos de nuestra región gobiernan en coalición con partidos distintos. Y hay una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados que ha aprobado 174 iniciativas de ley y 3 presupuestos generales del Estado consecutivos. Pero sería bueno ampliarla en asuntos de Estado, para multiplicar nuestra fuerza como país, para multiplicar nuestra fuerza en Europa o sencillamente para mejorar la vida de la gente. Sin embargo, no podemos ignorar que semana a semana en el Congreso, lejos de aquella imagen simbólica que les recordaba al inicio de mi intervención, se suben a la tribuna parlamentarios y parlamentarias para arrojar palabras gruesas, realizar ataques personales, degradar la política, minar la convivencia, exaltando el odio como forma de diferenciación política. Del mismo modo que no podemos ignorar las cacerías políticas que abusan de las redes sociales para alcanzar sus objetivos o las fabulaciones inmorales de algunos medios de comunicación. La Constitución expresa exactamente lo contrario, tanto en su texto como en su forma, en la forma en la que se redactó, acercando ideas, buscando puntos de acuerdo, reduciendo la acritud del lenguaje, empleando un nuevo vocabulario común para hacernos a todos y a todas partícipes y beneficiarios de ella. Democracia, libertad, igualdad, derechos, todo ello alumbró un país moderno, en el que se definió una realidad autonómica para adecuar la estructura del Estado a una demanda territorial que se producía en todos los rincones de España. Nuestro Estado descentralizado no es un Estado débil. Nuestro Estado descentralizado es más moderno, más actual, más eficaz, más eficiente y más adecuado para salvar los desequilibrios y las desigualdades existentes. Por eso, no hay menos Estado, ni se rompe España, porque se cumplan los estatutos de las diferentes comunidades autónomas o se avance en la profundización autonómica. Hacer que las comunidades sean más sólidas y tengan más competencias fortalece la estructura territorial y, por tanto, fortalece al Estado. Eso es cumplir con la Constitución y eso no es romper España. Siempre hay más Estado cuando las instituciones prestan con mayor calidad más y mejores servicios públicos que los ciudadanos demandan y que se recogen en la Constitución.
Así que hoy es un buen día en la Casa de esta autonomía, que en febrero cumplirá 40 años de existencia, recordar que el discurso de la fractura de España es un discurso vacío políticamente e insostenible intelectualmente. Pero para desarrollar ese Estado moderno es necesario que haya política fiscal que responda a sus necesidades. Una política fiscal que genere un sistema público que requiere, por tanto, una financiación adecuada. Y esta solo es posible mediante una política fiscal que asegure la existencia de servicios públicos de calidad y evite las desigualdades que dañan la cohesión social y territorial. En ese sentido, conviene recordar que entre los derechos constitucionales más importantes se encuentra el de la salud. Un sistema sanitario adecuado es un deber constitucional y ético de los gobernantes. Y una de las lecciones más claras que desgraciadamente nos ha dejado la pandemia es que nuestro sistema necesita refuerzos, atención, inversión y medios. Por ello, los responsables públicos les compete dotar de medios y de capacidad para atender a las demandas y a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por último, quisiera recordar en este día tan importante en el que conmemoramos el eje fundamental de nuestro sistema democrático, el empeño de muchas mujeres que luchan cada día por hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad. La Constitución ha sido la garantía de muchos de nuestros avances. Antes de la democracia, las españolas no solo carecíamos de libertades políticas como el resto de nuestros conciudadanos, sino que además teníamos limitada nuestra capacidad jurídica. Éramos dependientes de un hombre, bien un padre o un marido, para poder actuar. Pero tras 44 años de avance constante, vivimos un tiempo de reacción que niega evidencias terribles y trágicas como la violencia de género o se opone a leyes que aseguran legítimos derechos de las mujeres. Un tiempo que lo que pretende es devolver a las mujeres al oscurantismo y a la sumisión, manteniéndolas allí, en el lugar en el que Clara Campoamor quiso sacarnos cuando afirmó: he trabajado para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo donde ellos vayan a buscarlas. Hace 44 años la Constitución nació para dejarnos un importante legado: que España avanza por la senda de la modernidad, que España avanzara por la senda de la modernidad sin perder ningún tren más de nuestra historia. Y, señoras y señores, esto hoy en día es mucho más que evidente. Muchísimas gracias.